Bien, grato placer de que usted se encuentre aquí con nosotros en esta mañana. Ustedes allá en sus hogares, nosotros aquí haciendo, ¿verdad? Aportando un grano de arena a esta sociedad que está tan dequebrajada. Porque si miramos en nuestro espacio la desconfiguración social que capa, eh, pero usted que nos está observando es muy importante para nosotros, porque ahora las atenciones están que casa de los Fokker, que todas estas vulgaridades, y nosotros tenemos que decirle a ustedes lo que significa el sector cooperativo, pero también la sociedad en su conjunto, porque los cooperativistas son un grueso que se sustrae de la amplia malla social. Mire, en esta hermosa mañana que nuestro Dios justo, lleno de amor, misericordia y bondad de Israel nos regala, tenemos el honor, el gratísimo honor, el privilegio de contar con la presencia de un humanista, cantautor, político, ¿qué puedo yo decir? Pero antes de venir con él, decirle que dentro del rango composicional que entrelaza el sistema cooperativo universal, se establece un himno universal que inclusive hermanos latinoamericanos legaron eso como cultura a la humanidad. Nos referimos al compositor colombiano Carlos Castro Saavedra, quien escribió el himno del cooperativismo universal, y su pluma obviamente copó los 5 continentes. Y adicional a eso también un antioqueño, los dos de Medellín, de Antioquia, Vieco Ortiz, Carlos Vieco Ortiz, que le puso música a este cántico universal que recita, marchamos todos unidos, escoltado por el sol, la patria y la esperanza. Es el ícono del cooperativismo universal. A ellos se le debe esta pieza magistral. Obviamente la ASI resolutó y en su resolución estableció que los países, en función de sus condiciones internas, su idiosincrasia, pudieran adaptar una pieza que sea autóctona, que sea y que hablara el lenguaje universal del cooperativismo, pero interno. Bueno, el Consejo Nacional de Cooperativas se puso manos a la obra y entonces hizo contacto con el renombrado, encumbrado cantautor dominicano, Manuel Jiménez, y nos legó, señora, ahí lo tenemos en la pantalla, una pieza hermosísima que dice: el sol junto al surco, el bien junto al bien. O sea, tenemos unos fascículos que quiero que el señor director, para que ustedes vean, y como lo tenemos en el día de hoy aquí, a ver esa inspiración. Ser justo y ser puro, buscar la igualdad, sembrar la esperanza de prosperidad. Señores, sin palabras, la primera vez que nosotros escuchamos que el Consejo Nacional de Cooperativas nos legó esta pieza de la pluma, de esos versos muy elevados con tanto sentimiento y a tono de nuestro queridísimo Manuel Jiménez, entonces lo hemos replicado consecuentemente para llevar educación vía este programa a todo el seno social del cooperativismo. Pero sin más preámbulos, señores, nosotros tenemos esta honrosa mañana a nuestro querido Manuel Jiménez, el cual le damos la bienvenida, las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Buen día, para mí en lo particular es un gran honor tenerte por aquí. Hace mucho que quería que nos hiciera esa visita para platicar no solamente de esta pieza que tú le has legado, no solo a los dominicanos, sino que se inserta en el imaginario y en la esencia universal de la cooperación, porque cuando los entonamos en tierras extranjeras, se sale a resaltar. Así que bienvenido. Así que, para empezar, ¿cómo le llega, le toca la puerta el Consejo Nacional de Cooperativas? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se inspira usted las investigaciones? Primero, porque hay que investigar sobre un sector para poder escribir, y obviamente la inspiración que nuestro creador le ha legado. Entonces, me gustaría que a nuestro público. Bueno, agradecer la invitación. No siempre se encuentra en espacio para contar estas historias de cómo Así es. se construyen estos elementos que generan un ejercicio de colectividad
nosotros creemos mucho en ello. Creemos en la acción común de la persona, procuramos el bienestar compartido, el esfuerzo compartido para generar igualmente bienestar para todos. Así es. Y el cooperativismo es, si se quiere, una herramienta ideal para esos fines. De manera que posiblemente el Consejo Nacional de Cooperativa, conociéndonos un poco de nuestro repertorio, la música que hemos hecho, las letras que hemos hecho, nos contactó para que creáramos un himno que pudiera representar el cooperativismo dominicano y que en sí mismo sirva de un buen aliciente para el activismo de las personas que generan la acción del cooperativismo. Me contactó un periodista que es colaborador del Consejo Nacional de Cooperativas, que es el señor José Rafael Sosa, fue con quien hizo el primer contacto con nosotros para hacernos, ¿verdad?, nos acercarnos la propuesta. Luego de conversar un rato me entregó bastante documentación de la institución y algunas notas del interés expreso que la institución tenía para concebir en una pieza un himno institucional del cooperativismo dominicano que pudiera convertirse en un sello, como lo es una bandera, como lo es un escudo, es decir, en algo que identifique al cooperativismo. Esta simbología de los pinos que tenemos aquí, así es el himno. Una marca en una melodía y en unas letras, que desde que la escucha, poco a poco se va, ¿verdad?, introduciendo. Identificando. Correcto. Llegará un momento en que cualquier cooperativista escuche esa música y se sienta como cuando escuchamos el himno nacional, identificado con ese contenido. Esencialmente que, y esto lo digo con plena sinceridad, el Consejo Nacional de Cooperativas no se equivocó en la elección de pedirle que pudiera plasmar ese sentimiento tan enconado de lo que es la cooperación y nuestra identificación como sistema y sector cooperativo dominicano. Lo asimilo, el himno, magistralmente, lo escucho, la narrativa, la prosa composicional, y dispense que yo no soy un letrado en este tipo de cosas. Imagínese estar frente a usted un hombre que le ha legado letras al universo y introducido, ¿verdad?, y decodificado de las voces de figuras como Ana Belén, Julio Iglesias, Maridani Hernández, ¿no?, la nuestra, y otros tantos artistas, y hacer de sus letras patrimonio universal, tenerlo es algo. Pero sí, el himno del cooperativismo dominicano es una pieza bellísima. Así que de nuestra parte, felicidades, porque no ha legado una cultura que va a perdurar de generación en generación, de cooperativa en cooperativa, de sentimiento a sentimiento y sobre todo de compromiso sobre los principios y los valores que se sustenta en el cooperativismo universal. Así que estamos frente a un hombre que fue diputado al Congreso, obviamente. De él podemos decir lo que hemos investigado, que introdujo la Ley General de Cine, trabajó, ¿verdad?, en esa pieza, elevando la cultura, el quehacer del arte dominicano y generando, vía de consecuencia, en esa pieza, porque ya tenemos una ley de cine y se han hecho películas aquí, y eso genera ingresos para el país, visibiliza el país en otras playas. El cine ya es una industria. Una industria totalmente. Pero dentro de esto también preguntarle, a su paso por la alcaldía, obviamente conoció de las cooperativas de los empleados de allá. ¿En qué estado estuvo, si me lo permite, verdad? ¿Cómo no? ¿En qué estado encontró la cooperativa? ¿Cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron? Ya usted sabiendo, delegándole
esta pieza, este cántico al cooperativismo criollo y entonces toparse en una institución en el cual usted dio mucho de sí, ver esta cooperativa, cuáles fueron sus aportes allí, si pudiéramos. Sí. El cooperativismo aprendí, bueno, estudiando todo esto y viendo el Sí. desarrollo de muchas cooperativas dominicanas y especialmente en la cooperativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, aprendí que es un ejercicio, una acción en la que uno procura el bienestar de los demás Así es. y el de uno también. Así es. Que son de las pocas acciones que puede hacer socialmente el hombre que genera beneficio para él Y para los demás. y para los demás. Así es. Sí, por eso es tan encomiable la labor que hacen personas como usted, que dedica tiempo a orientar a veces a grupos pequeños que ven en el cooperativismo una oportunidad para crecer, pero para crecer juntos. Juntos. Eso tiene un valor extraordinario. Es decir, ayudar que la sociedad o los grupos sociales específicos, unificados hasta porque trabajan juntos o porque hacen lo mismo, Así es. se desprenden del apetito que generalmente norma en la persona, que es de ver cómo yo puedo avanzar. Así es. Y dedican tiempo a ver cómo puede avanzar junto a los demás. Ese es el cooperativismo, por eso hay que tener vocación. Para ser cooperativista hay que querer estar bien. Así Y es. que los otros lo estén también. Entonces, en Santo Domingo cuando llegamos a la alcaldía, estaba en una situación muy crítica en la cooperativa, con muchas deudas, con muchos problemas. Incluso nos acercamos al IDECOP en principio para que procediera a la intervención. Exacto, sí. Que eso es lo que se manda, obviamente. Que es lo que se manda, pero ellos mismos nos aconsejaron, ¿y por qué no hacen un esfuerzo? Hicimos varias reuniones, nos dieron muy buenas asistencia y nos ayudaron a salir del precipicio que estaba. Así que comenzamos un proceso. 4 años no es mucho tiempo para modificar una cooperativa. Así es. Porque la directiva, cada año uno puede una asamblea es graduar. Por asamblea es graduar y uno va, pero nos trazamos la pauta de que fueran entrando personas con interés en el bien común y con vocación de trabajo para ayudar el proceso. Bueno, pues tengo para decirle que saneamos la cooperativa, pagamos las deudas que debía, que eran mucho dinero, es decir, estaba prácticamente quebrada. La convertimos en lo que debe ser, es decir, un lugar, un nicho donde los empleados tienen un refugio sin agiotismo, sin todo este tipo de ventajas que tienen los bancos. Totalmente. Y entonces la dejamos muy bien. Al final el propio IDECOP reconoció nuestro trabajo, se hizo una auditoría al final de nuestra gestión. Tenemos esa documentación donde ya la cooperativa estaba no solamente saneada, sino en capacidad de servirle a cada uno de sus socios con objetividad, con transparencia, con ventaja para cada uno de sus miembros. Lamento decirle, hoy mismo vi una noticia de una declaraciones del secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde él mismo admite que prácticamente está quebrada. Oh, Dios. Es decir, después de tanto esfuerzo que usted dice. Usó el término de técnicamente quebrada. Para recuperar una cooperativa se necesitan 2 o 3 años, como hemos hablado, porque es un proceso que no se puede alterar, sino que se va acumulando energía, esfuerzo y gente con talento para el trabajo. Pero se puede destruir en un mes. Fracciones de segundo. En fracciones de segundo, con una medida se puede destruir. Es lamentable, ojalá que el alcalde, voy a decirlo mirando la cámara, y
y los funcionarios, porque tiene que haber una voluntad de todos, no solamente de los empleados. Los empleados tienen que sentirse garantizados en su cooperativa. Lo primero que debe tener una cooperativa es la seguridad en sus socios, de que su dinero está seguro y produciéndole. Así es, así es. Eso no puede fallar. No puede haber ninguna dudas. debilidad, no Sí. puede haber dudas. Bueno, ojalá me imagino que le habrán hecho saber al IDECOP de esa realidad y conozco mucha gente en Santo Domingo Este y muchos empleados del ayuntamiento que necesitan este auxilio mucho más rápido, con más beneficio para ellos que cualquier banco. Así es. Bueno, ya había llegado al programa cuando vi las declaraciones del presidente y de otra persona que habló sobre el cooperativismo en República Dominicana. Soy un aficionado porque precisamente como he estado envuelto, Vinculado a los aspectos humanos. correcto, en el caso del ayuntamiento, vinculado directamente en el interés de levantar una cooperativa, cuando estuve en la alcaldía, y luego con la producción del himno, que el himno lo hicimos antes de que yo fuera alcalde. Sí, sí, obviamente. Ya yo tenía el sabor del cooperativismo. Sí. Porque para asegurarme de que el himno fuera apropiado, acorde, entonces tenía que estudiar la historia del cooperativismo y usar cada palabra que fuera adecuada y que generara un efecto positivo para entusiasmar a los dominicanos a participar en la actividad cooperativa. Qué bueno. Señores, estamos platicando con el exalcalde de Santo Domingo Este, un ícono de la cultura dominicana que no ha legado su pluma, no ha representado, no ha llevado a espacios universales importantísimos. Así que vamos a una breve pausa comercial. En breve retornamos con más que una entrevista, este diálogo cultural, humano, y conociendo de viva voz de él los aspectos internos de su gestión, específicamente todo lo que hizo por la cooperativa. Así que adelante, señor director. Gracias, mis amigos, por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Una mañana que nos honra a nosotros y nos engalana, ¿verdad?, el set, al invitar a esta figura universal y sobre todo nuestra, de aquí, de la República Dominicana, a nuestro querido Manuel Jiménez, que nos honra con su visita, y con él vamos a continuar este interesantísimo diálogo. Don Manuel, quisiera preguntarle, fruto de sus actividades, que sé que es una condición innata ser cantautor, escritor, en ese aspecto, ¿cómo van los trabajos? ¿Está escribiendo, está componiendo, me gustaría, inclusive, me gustaría, Raiz, que si ya sabemos del himno del cooperativismo y si ha escrito otro himno para otras instituciones y, en fin, que nos hable un poquito sobre ese particular. Sí, bueno, se puede decir que he sido privilegiado con bueno, el don de hacer música. Así es. El don de escribir canciones, gracias a Dios, porque la verdad que es una herramienta que nos permite comunicar, aportar, ser parte de los procesos a través de una cosa tan noble como el arte. Y sí, he escrito muchos himnos muy relevantes, incluso para instituciones de orden prácticamente global. Soy el autor del himno de los países ACP. Oye, Alianza Asia sí, y Pacífico. Asia, Pacífico y Caribe. Caribe. Es decir, estamos hablando de más de 80 países. Sí, concentrado en ese organismo. Correcto, concentrado en ese organismo, que es una estructura formalizada. Integracionista. Correcto, que funciona en coordinación con la Unión Europea. Así se llama, ACP-V, es decir, Unión Europea. Es el sistema que nosotros conocemos aquí, los fondos de Lomé, como suele decírsele. Lomé cuarto. Es la institución que genera
esa vigilancia y esos fondos, y es como un mecanismo que se reúne 4 veces al año Sí, en algunos de los países miembros y se reúne 2 veces más al año en algún país europeo. Y bueno, igual que la Unión Europea, cada país tiene su himno, pero la así. Unión Europea tiene su himno, el de los Integrado, 27, sí. que es el El que lo tercer representa a todos movimiento, como bloque. sí, de la novena sinfonía de Beethoven, que es Oda a la Alegría. Sí, Ese es el himno de la Unión Europea, sí, lo que todos conocemos como escucha, hermano, sí, darari. Eso es el himno de la Unión Europea. Bueno, perfecto. pues antes en la sistema Sí, ACP, Unión Europea, se cantaba es solamente el himno de la Unión Europea. europea. Bueno, pues se hizo un concurso internacional para los 80 países de la Unión Europea, del ACP, para que sus compositores, los de esos países, construyeran el El himno himno. que representara a todos esos países. Wow. Es Sí. Una complicadísimo. tarea muy ardua. Bueno, le voy a hacer la historia que es breve. Sí, sí. Hicieron el concurso, abrieron La la convocatoria. convocatoria, bueno, pero al final no dieron con la pieza que Con buscaban. lo que se estaba buscando, Sí, que las identificara bases, nadie cumplía con las con bases. esos Con los requisitos. requisitos eran la verdad que complejo, Sí, sí. porque uno puede No, representar, y cada país opinando con deliberación, con fuerza sí, deliberativa. como le estoy diciendo, el jurado Sí. dijo, bueno, ahí podría estar representado algunos países, pero tiene que sentirse los Identificado, 80 propio. países, Sí, sí. porque se va a poner alguna vez en cada país. Así es. Así. Así que, bueno, cerraron la convocatoria y dejaron pasar un tiempo, abrieron de nuevo, es decir, lo dieron por desierto, como Sí, suele decirse, sí. para abrir una nueva convocatoria, animar de nuevo a los compositores y a más compositores. Bueno, en esa segunda convocatoria me animé. Y Sí, bueno, nosotros somos ACP, sí. de República Dominicana. Sí, sí, es miembro. Sí. Así que participé. La historia es larga, muy Sí, compleja, sí. pero termina diciendo que ganamos Qué bueno. el primer lugar en los compositores que habíamos de los 80 países. De los 80 países. El himno, entonces, hoy se cantan 2 himnos cuando hay, El de la Unión Europea y y ese, el de, el de ACP, el del ACP, que es de que Dominicano identifique esos Manuel Jiménez. 80 países. Correcto. Entonces, Sí, entonces es algo curioso, pero yo a veces lo digo casi como un chiste. Ahí se escucha Beethoven sí. para la Unión Europea y Manuel Jiménez para los ACP. No, de hecho es así. Y es así, pero Claro, no, no, y es no, para la no. eternidad. Lo puede decir sin Sí, jactancia sí, sí. alguna. Claro. Eso no quita humildad. Eso es así. Se escucha a Así es. Beethoven y a la par se escucha a nuestro Manuel Correcto. Jiménez. ¿Por qué no? Es así. Ese es un gran honor, Sí, sí, más sí. grande de la cuenta. Yo me Me recuerdo que imagino. el día que me dieron la noticia Me imagino eh, que usted fue el que agraciado. había sido seleccionada mi canción Sí, y que iba a ser grabada igual en muchísimos idiomas, y que se iba a hacer un gran acto allá en el Parlamento Europeo, en Bruselas, qué bien. donde asistimos a la inauguración. Por ahí están todos esos videos de cómo la gente recibió, es decir, Esa pieza. los parlamentarios, tanto de los países europeos como de los países ACP. De hecho, nosotros tuvimos una cumbre en ACP aquí, me parece que en uno de los cuatrenios del Sí, doctor Leonel Fernández, sí, y los dominicanos abrimos al mundo. sí, Vimos eso. así es. Miren, señores, don Manuel, es una pena que el tiempo en estos espacios sea tan corto para nosotros poder disfrutar, saber de primera fuente todas estas informaciones importantes que usted le ha también rendido al público de Cooperativa y Desarrollo que desconocíamos. Y nosotros tenemos que las buenas acciones, lo que deja huella de orden universal, este espacio compromisario, pero este país tiene que hacerlo, asumir con orgullo todo ¿verdad? Este legajo
que estos prohombres nos legan. Así que gracias por estar por aquí, un honor, un orgullo. Y señores, gracias a ustedes, será el próximo sábado donde nos reencontremos en su espacio Cooperativismo de Desarrollo. Buen fin de semana para todos y que Dios nos bendiga a todos por igual.